poner temas importantes también sobre la mesa, situaciones que están viviendo muchísimas personas, muchísimas mamás que están en nuestro país. Se trata sobre la pensión alimenticia y todo el conflicto que se genera muchas veces cuando no se pueden realizar estos trámites, cuando toda la burocracia que existe y todo el desgaste también que hay en torno al tema. Por eso vamos a ver un caso real que tenemos hoy día en estudio a través de una amiga de nuestro programa. Ella es Daniela Neira. Daniela, bienvenida, feliz de conocerte. Igualmente. En persona, que ya nos había escrito. Daniela vino con su abogado, con Mario Jorquera. Mario. Así es, buenos días. Buen día también para ambos. Y bueno, poner estos temas sobre la mesa que no solo que afectan a muchísimas personas. Sí, eso es real. Cuéntanos un poquito tu caso a grandes rasgos, Daniela. Mira, tuve una relación con una persona, un producto de lo cual tuvimos una hija. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 14 años Ya. ya. Él nunca manifestó intención de tener una cercanía, un apego con ella. Desde el inicio. Desde el inicio. Ya. Producto de varias situaciones, se tomó la decisión de hacer la demanda de pensión de alimentos Ya. por necesidades de ella, por hacer valer sus derechos. Y esto ha sido una Un tortura. calvario. Oye, Dani, ¿tú cuándo hiciste esto? ¿A qué edad tenía la niña cuando Mira, presentaste esta demanda? esto pasó por varios procesos Ya. antes, procesos de mediación en los cuales yo me vi envuelta en amenazas frente al bienestar de la niña. ¿Cómo amenazas? ¿En qué Amenazas en que esta persona me decía, si tú haces el trámite, yo voy a solicitar las visitas, pero no te aseguro el bienestar de la niña mientras ella se encuentre conmigo. O sea, qué difícil, porque en cierta forma también ya lo estaba reconociendo. O sea, por una parte, claro, no se estaba dando la opción de los pagos, pero sí reconocía el hecho. Claro, reconocí el hecho, bueno, él Claro. firmó e hizo el reconocimiento como Ya. corresponde, pero uno como mamá se ve en la situación de, ¿hago valer el derecho de mi hija Claro. y expongo su bienestar? ¿O quedo en esta Claro. situación y dejo pasar un poco el tiempo? Cuando mi hija ya está un poco más grande, esto ya hace 2 años No, aproximadamente. aproximadamente. Mario, ¿tú cuándo tomaste el caso de la... Mire, este caso viene más o menos circulando desde hace como 3 años aproximadamente. Ya. Ya hace 2 años decidimos judicializarlo. ¿Qué significa eso? Ya. Primero que todo, lo que tú dijiste al principio es muy cierto. Lamentablemente en nuestro país existe mucha burocracia para los efectos de hacer valer los derechos tanto de los niños como de los padres en general. Claro. Y eso se da porque el sistema está hecho de esa forma. Muchas veces a nosotros los abogados nos increpan por ciertas demoras en los procesos, cuando estos procesos no pasan literalmente por uno, sino Claro. que pasa por una gestión propia de un tribunal de la República. Ahora bien, antes de iniciar un proceso judicial, por eso uno habla de judicializar un proceso, cuando uno judicializa una demanda, cae lo que se conoce como las mediaciones familiares, que por ley son obligatorias. Que son como las conversaciones, llevando la palabra simple, las conversaciones que se tienen entre las Para partes. poder llegar a un acuerdo. Claro. Así es como la previa, es Ya. como tratemos de arreglar esto Claro. sin judicializarlo. Lamentablemente, de 100 mediaciones familiares, yo creo que 90 son las que llegan a juicio y las otras 10 son las que llegan a puerto. Las que llegan a puerto son cuando los padres tienen cierta armonía y ambos Claro. están seguros y luchan por el bienestar de su hijo en este caso, que no es el caso de ella. Claro. El caso de ella lamentablemente tuvimos que judicializar y después de una demanda inicial pasamos al cumplimiento de la demanda, que es otro proceso anexo, y en el cumplimiento se están generando estos impases. Mira, todo esto genera gastos, me Así es. imagino. Exacto. Gastos en términos de papeleo, en términos también de honorarios del abogado. Sí, efectivamente. Todo, o sea, no es que sea tan fácil. Muchas de las personas yo creo que no podría hacerlo. Claro, lo que ocurre es que acá también la ley prevé esa situación y las personas que no tengan la capacidad económica de ser asistidas por un abogado particular, Claro. como es mi caso y el de otros colegas, por supuesto, está la Corporación de Asistencia Judicial. Judicial. La Corporación de Asistencia Judicial son jóvenes que están postulando el título de abogado y para ello requieren hacer su práctica profesional. Si lo triste de la corporación, yo no digo que sean malos futuros profesionales, lo triste de la corporación es que no te asignan una causa, tienes Tienes 1000 muchas. causas. Entonces tú llegas a trabajar y te encuentras con unos cerros de carpeta donde todas son importantes y por tanto tú le puedes dar celeridad a algunas causas. Después de eso termina tu proceso, llega otro postulante y así sucesivamente. Entonces hay causas que van quedando en el olvido, lamentablemente.
Mira, bueno, esa es la realidad que se vive en nuestro país también. En términos de casos deben ser muchísimos. ¿Hay más o menos porcentaje respecto a cuáles están en la misma situación? Antiguamente, aquí yo quiero hacer una distinción. Antiguamente la mediación familiar no existía para los efectos de trámites en familia. Todo se judicializaba. Ya. Cuando nació la mediación familiar, esta mediación vino a descomprimir el sistema. Y a Claro, mi se criterio, suponía, claro, que llegar a tribunales no eran todos los y a casos. mi criterio, generó lo contrario. Sí. Generó una suerte de tapón jurídico para los efectos de filtrar. Y ese punto es muy relevante porque lamentablemente en el caso de mi representada, ella lleva 2 años peleando para que el padre cumpla su obligación de hacer la mantención que le corresponde por tener un hijo. Mira, Dani, ¿cómo ha sido este proceso también en términos emocionales? Porque el desgaste debe ser infinito. Es agotador. Mm. Producto de que uno tiene que estar constantemente en comunicación con el abogado, subiendo escrito, hacer solicitudes. La nueva ley nos dice que tenemos algunas garantías mayores para poder hacer los cobros. Pero en mi caso yo me veo en una situación en que sabemos que él percibe ingresos, pero está desviando el O ingreso. sea, los pone a nombre de otra persona. Lo que pone a podría nombre ser. de otra Sí, claro. persona. Entonces nos vemos en una situación en que no hay fondos en la FP, no hay declaraciones de renta, no tiene un contrato de trabajo. Entonces las cuentas como las típicas que usa todo chileno, cuenta RUT, cuenta vista Claro, de algo, están tampoco. todas vacías. Entonces no tienen por dónde acreditar efectivamente que tiene cómo pagar la pensión alimenticia. Así es. Y es- Cuando suceden estas situaciones, ¿qué es lo que se puede hacer, Mario? y esta es una dinámica que se está dando hace poco. ¿Ya? Hay un viejo adagio que dice, echa la ley, echa la trampa. Sí. Y eso es por un tema de la capacidad picaresca del chileno. Claro. No digo que todos, pero sí de Sí. algunos. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Estas personas se ven envueltas en un juicio por pensión de alimento y empiezan a traspasar sus bienes a un tercero, Claro. que no es cónyuge, que no es padre, que no es hermanos, sino que puede ser un amigo o puede ser su pareja. Porque en el caso de que fuera cercano como padres, hermanos, sí recae ahí la responsabilidad. Efectivamente, uno Ya. podría indagar de una manera más sencilla, Claro. pero cuando es un tercero que no tiene injerencia en un proceso judicial, el tribunal, ¿qué es lo que contesta? No al lugar porque no es parte del juicio. Claro. Por tanto, yo tengo que acreditarle al tribunal que efectivamente ellos o son pareja o son Claro. amigos a través de ciertas situaciones casi de detective privado Claro. para poder hacer esa información. Y el llegar a eso también eventualmente puede ser considerado delito porque estoy violando la privacidad de un tercero. Exacto, o sea, es muy delgadita la línea Así es. de todo lo que es el proceso judicial. Dani, ¿qué pasa con tu hija? Ya tiene 14 años. Ella tiene 14 años, ha pasado por varios procesos. O sea, estamos en una edad plena Es adolescencia difícil, además. y es súper complicado. Sí. Porque emocionalmente a ella la afecta, se siente rechazada, se siente no querida, se siente culpable. Entonces, uno como mamá, ¿cómo deja de lado la emocionalidad y lo objetiviza para poder tratarlo? Psicólogo y un montón de gastos que uno va sumando para poder sacarlos adelante de esta situación. ¿Pensaste en algún minuto decir, es que ya no más y sigo con ella nomás como si estuviera conmigo nomás y este personaje no existe? Durante muchos años lo hice. Pero esta situación nació desde ella. ¿Sí? Nació desde su inquietud decirme, mamá, yo quiero que tú pelees por mis derechos. Porque es mi derecho. Él tiene la obligación Sí. de poder responder conmigo. Y frente a eso nosotros dijimos, ya, perfecto, busquemos un abogado que No, nos claro, hay asesore. nada que hacer. En No el hay fondo nada que es la hacer. decisión de ella, es la tranquilidad de ella también y tuya. Claro. Oye, Ahora, ella no lo conoce. En algún minuto tuvo la intención de conocerlo, pero sus respuestas siempre fueron muy agresivas. Él nunca tuvo tampoco la intención de decir que era de acercarse, No. de generar un vínculo un poquito más cercano tampoco. No, nunca. Nada. De hecho, en un principio, antes de todo este proceso, él a mí me demandó por nulidad de paternidad. O sea, sin reconocer la paternidad en el fondo. Él estaba, después de haber firmado en el registro civil, Claro. sin presión, sin nada, él a mí me hizo una demanda diciendo que él no era el padre. Y ahí tuvieron que hacer la Prueba prueba de de ADN.
Ya, y ahí cuando sale positiva en el fondo y se dictamina, me imagino que se dictaminó que sí era el padre. Sí. Claro. Ahí viene todo el proceso también y todo el resguardo legal para poder presentarlo. Exacto, porque todo esto se hace a través de un tribunal. Y después, pasados los años, ya se Judicializó, claro. Para poder tener esta sentencia, pero aún así llevamos 2 años y Mira, tuvimos ¿sabes? un depósito que fue una burla. ¿De cuánto? Así como pasa a ver un poco. 345 pesos. 345 pesos. No son 345.000 No, pesos. eso, claro. No, 345 pesos. Fue la única O sea, es una transferencia, burla. Es una burla. transferencia Es una que burla. existe desde la cuenta del papá a la cuenta de la pensión de alimentos, que es la cuenta que abre el tribunal para tales efectos. Y eso también en términos también para alargar quizás el proceso, para generar que, no sé, seguir adelante con todo, con la negación de que tiene más. Yo lo que creo que es un hecho de burla, no creo que sea otra cosa. Claro. Es mejor no transferir esa cantidad de dinero. Claro. Bueno, no hay devolución de impuestos, lógicamente, porque tal como me decías, no tiene declarado nada. Nada. No declaró nada Y aunque nunca. tuviese devolución de impuestos, ¿Ya? él en este minuto se encuentra porque una de las garantías nuevas que tiene la nueva ley, que es muy bueno, es que las personas, tanto papás como mamás, aquí en el Sí, mismo eso aspecto, quería llegar también a ese punto Sí. después, preguntarte. como papás como mamá, que sean deudores por concepto de pensión de alimentos, pasan a lo que se conoce como el listado de las pensiones, las deudas por concepto de pensión de alimentos. Ya. Así como usted saca un certificado de antecedente en el registro civil, Claro. también puede sacar un certificado de antecedentes para verificar si la persona paga o no paga pensión de alimentos o tiene o no tiene Claro. deuda. Y eso ya está. Él se Claro. encuentra en el registro de deudores. Y al estar en el registro de deudores por concepto de pensión de alimentos, hay muchos apremios que caen sobre él. Como por ejemplo la retención de impuestos. Si él Claro. hubiese boleteado, como se dice vulgarmente, Claro. él se le Tendría que retendría. retener, claro. Si él tuviese dinero en sus cuentas, se le También. retendría hasta el monto del pago completo Claro. del monto, que en este minuto vamos, si no me falla la memoria, en 54 UTM. Ya. Porque ahora Eso se ya transforma todo en el UTM. concepto de multa. Exactamente. Claro, Claro. se suman los intereses, las moras, todo eso. Claro. Y en este minuto, claro, llevamos casi 54 UTM, que son alrededor de 3,5 millones. Oye, ¿y alguna esperanza? Han pasado 2 años. ¿Alguna esperanza de revertir la situación? Nosotros, bueno, como buen profesional, consideramos que la justicia tiene que imperar. Lo que esta persona está haciendo es evadir, sin darse cuenta, y es importante que lo escuche a través de este medio o a través de otros medios, por supuesto, que lo que está haciendo es un delito, porque Sí. está evadiendo el pago de una obligación a través de involucrar a un tercero. Estamos frente a una figura jurídica penal, porque no solamente está evadiendo con ella, sino que puede que también esté evadiendo en el Servicio de Impuesto Interno, Tesorería General de la Claro, o República. sea, puede ser Exacto. solo un indicio de toda la situación financiera Exacto. que tiene. Ahora bien, nombraste también tanto el caso de los padres y la madre. ¿Qué sucede? También hay muchos padres que están en la misma situación o que pagan efectivamente a duras penas muchas veces las pensiones alimenticias, y son las mujeres que también tienen otras reacciones y piden más de lo que puede ser. O sea, también tenemos la otra vereda. ¿Y qué sucede en Claro, ese es que caso? acá el tema de familia es un tema muy Es, dinámico. es complejo. Es dinámico porque Sí. no es objetivo, es emocional. Y yo creo que el problema fundamental de las normas en familia es ese, que las normas se basan en una situación objetiva. ¿Es blanco o es Claro. negro? Pero el ser humano no es blanco ni es negro, No. sino que tiene matices. Por tanto, lo que para mí puede ser justo en un área, hablando de familia Claro. por supuesto, puede que para la otra parte no lo sea. Claro. Hay muchos padres, y hablo del género papá y mamá por supuesto, Sí. ¿ya? Que ellos pagan sus pensiones de alimento como corresponden. Pero la otra parte impide, por ejemplo, las visitas. Claro, que se empiezan Sí. a generar estos conflictos de intereses donde los niños que ya están pagando toda la situación y que son los más perjudicados. Exacto, ahí ¿qué es lo que la ley prevé? Apremios. Porque la ley es muy buena para apremiar, pero es muy mala para poder accionar con los apremios. ¿Qué significa? Que yo puedo tener una resolución judicial que diga vaya carabinero a buscar a la persona, pero si la resolución no viene bien hecha, carabineros no va. ¿Y qué Claro. significa? Que se va a demorar un mes en modificar esa resolución, y como el juicio es público para las partes, Claro. el actor que es el demandado puede revisar, me van a venir a buscar, y toma las contingencias para evitar que eso ocurra. Claro. Y en el fondo es estar ocultándose de la justicia, escondiéndose y arrancándose. Claramente que sí. De hecho, esta persona tiene orden de arresto. Estamos gestionando, lógicamente, que esto se materialice.
Y estamos en esa etapa en este minuto. ¿Ya? Es la materialización de aquello. Ahora, ¿qué pasa? Porque el pago, si él efectivamente dice no recibí ningún tipo de dinero, ningún tipo de remuneración, ¿la justicia puede sacarle plata de dónde? Lo que pasa es que si él eventualmente no tiene por ninguna parte, porque también ocurre, También puede ser, también claro. es bueno, en hecho la causa. Hay padres que, Claro. si bien evaden, hay otros que lamentablemente por No tienen. situaciones X no tienen. Claro. En ese caso, ¿qué es lo que la ley informa o auxilia? Es que se demanden a los padres o a los los hermanos. abuelos. A los abuelos o a los O sea, al hermanos. padre del demandado, que es el abuelo Mira. del menor o de la menor. Claro. Pero ahí caemos en otro detalle importante. Que si los abuelos solamente perciben su jubilación, la jubilación no se puede embargar. No se puede tocar. Por tanto, Ya. no se puede tocar. Entonces Claro. caemos en el mismo bucle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la madre tendría que accionar con los hermanos, que son con los colaterales, en este caso del demandado, y si él no tiene colaterales, le queda demandar a los abuelos maternos, que son los abuelos padres. Que son los padres, Que de son que, los en el- padres que, de la mamá. que en el fondo no tienen nada que, o sea, están en el mismo barco en el fondo. Exacto. Esa es la dinámica y esa es la modalidad que tenemos en este minuto. Ahora, existen por supuesto que antiguamente no existían. Ahora los apremios, eventualmente hay retenciones por AFP, hay retenciones por cuentas, hay retenciones que Claro. antes no se daban. Lamentablemente en esta situación en particular, esta persona lo que está haciendo es evadir estos dineros, pasándoselos a un tercero, desviándolos, ya en términos más concretos. Claro. Por tanto, no tiene AFP, no tiene dineros en la cuenta y nos vemos un poco pillados porque lamentablemente la ley me dice embargue, la ley me dice retenga, Claro. pero si no tengo cómo retener, lo que me Ni queda qué son los retener apremios. ni la Exacto. retiene, claro. Mira, es súper compleja la situación también y me imagino todo lo emocional que involucra y también todo el proceso que está, es el estar constantemente viviéndolo. Es que uno tiene que, no lo puede dejar de lado. No. Constantemente uno tiene que estar monitoreando qué es lo que pasa, qué Ya. pasó con la solicitud, en qué situación está. Cuando uno ve en redes sociales o Claro. en distintos canales que publicita que va a salir fuera del país, lo que implica el pasaje, estadía, Claro, costos, Exacto. costos que tiene que pagar. pero aún así no es capaz de ponerse al día con una pensión de alimentos. Claro. Entonces uno dice, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde entro a hacer la conciencia en la persona? Claro, oye, y a través ahora que tenemos estas nuevas formas también de darnos cuenta de la situación, por ejemplo, redes sociales, Ujú. ¿eso no se pueden utilizar como medio de prueba? Eventualmente se podrían, ¿Ya? si es que son públicas. Si es que él tiene su perfil público, eventualmente se podría usar. Pero si él Mira. tiene su perfil privado, no. Porque caemos Claro. en una garantía constitucional que es el derecho a la El derecho privacidad. a la privacidad. Mira, Y chocamos con otra muralla. Mira, Por tanto, ese acá es un buen detalle, o sea, también para poder tener acceso Claro. quizá a información. los tribunales, sobre todo en materia laboral, están acogiendo ciertas aristas relacionadas con temas de redes sociales. Claro. Siempre y cuando sean públicas y siempre y cuando la persona a quien yo me vaya a dirigir esté con más personas. Que no sea un face to face, sino que sea más gente. Ya. Bajo esa premisa se permiten. También hay otros tribunales que de frente lo niegan. Eso es un Claro, también a que no criterio lo- del tribunal que corresponda. Yo cuando hablo de tribunal me refiero al juez. ¿Ya? Porque el juez se rigen bajo ciertas normas y hay una que Claro. es muy entretenida que se conoce como la sana crítica, que es yo fallo en virtud de mi experiencia y de mis conocimientos. Por tanto, yo puedo tener un juez que sea la primera vez que es juez y por tanto no tiene los conocimientos y la Claro, no tiene la experiencia experiencia ni y me toda puede la- decir que no a un fallo que eventualmente otro juez Claro. me puede decir que sí. Oye, qué interesante también abordar este tema de manera concreta, viendo un caso el que lamentablemente es real, y digo lamentable porque nos gustaría que no sucediera en ninguna oportunidad, pero sucede, es real. Es real. Y, es abordar, agotador. y es agotador y abordarlo, me imagino que es muy difícil. ¿Qué recomendación le darías tú, Dani, a todas las personas, quizá mujeres o hombres también, que estén viviendo una situación similar? Bueno, en primera instancia, yo sé que es un proceso súper complejo emocionalmente, pero sí uno tiene que iniciar las acciones Claro, y ir acabando los recursos, porque esto para nosotros es un recurso más que estamos abordando para poder llegar a esta persona que se concrete de Claro. forma correcta, de forma digna para la niña. Y así en muchos casos. Sí. Porque Claro. tenemos enfermedades asociadas, tenemos gastos extra y ellos se desentienden completamente. Aquí yo creo que hay un punto súper importante que es de
separar las relaciones. Está claro. Cuando lógicamente. una Sí. pareja termina, Sí. se separa del otro adulto, no del niño involucrado. No. Y en este caso, como en muchos de familia, vemos que las consecuencias de la rabia, el rencor que tienen hacia la madre o el padre, lo pagan los niños. Y eso es lo más lamentable, y en términos que, si bien lo económico es fundamental, lo emocional que conlleve, que involucra, es muchísimo más allá. Es difícil. Mira, yo quiero recordarles también nuestro número de teléfono, el más 569-3455-1215. Veo que han llegado algunos de los mensajes que también... Mira, te escribe tu hija. Sí, te manda muchos besitos, muchos cariños. Muchas gracias, Sí. besitos para Mira, él. mira, vamos, bueno, es también parte del apoyo, me imagino, porque es ella lo que está haciendo es pedirte y seguir con un proceso. En Con ya real- cierta conciencia, 14 años, ya 14 grande. años ella tiene plena conciencia de lo Claro. que está pasando. Nosotros nunca le hemos mentido. Siempre ha sido con ciertos matices, cosas que a medida que ha ido creciendo se le han dicho. Pero nosotros trabajamos que somos un equipo. Sí. Mientras seamos un equipo, las cosas se van a solucionar. Sí. Y en ese sentido, siente el apoyo. Y la lucha en realidad es por ella, y creo que muchas mamás y muchos papás también Sí, pues muchos papás, mamás. luchan por Claro. el bienestar de sus hijos. Sí. En todo sentido, emocional, económico, de contención, y esa es al final la finalidad de nosotros. Está claro, es proteger al máximo. Uno como padre, es protección lo que pretende dar. Exacto. Sí. Ahora, en instancias legales, Mario, estamos viendo que los caminos que quedan son seguir dando orden de arraigo, Exacto. de arresto, pero eso, si no lo encuentran, no se da. Lógicamente. Claro. Cuando se genera una orden de arresto, eventualmente hay una policía encargada de detener a esta persona. Primero la Ya. va a detener, por supuesto, al domicilio, que es el domicilio que está informado en la demanda, que es Claro. el mismo domicilio que él firmó en algún minuto en alguna conciliación. Claro. Por tanto, él da a conocer su domicilio y es su obligación el cambiarlo. Si no, también cae en otro delito que es desacato. Ya. Eventualmente se podrían despachar unas orden de detención un poco más específicas que van ligado a que lo detengan donde lo pillen. Lamentablemente también entendamos que nuestras policías están en nuestro país para resguardar la seguridad de las personas. Situación que en este minuto es muy requerida. Por tanto, despojar a un contingente de X cantidad de carabineros o de policías de investigaciones para este tipo de cosas también va en desmedro de la ciudadanía, sin de alguna u otra manera dejar en De evidencia tener que no es relevancia, importante. claro. Exactamente. Claro. Y eso también juega en contra y a favor de tanto estos papás como mamás que eluden la justicia de esta forma. Porque ellos de alguna manera tienen claro que lamentablemente el sacar a 3 o 4 carabineros de una comisaría y que estos vayan a la persecución de esta persona, Sí. dejan desmedro el resto. Entonces Claro. eso también es súper importante dejar Claro. en nota. Y otro tema que también yo quería tocar, que va ligado a los derechos de los niños. ¿Ya? Acá mi representada dice que la lucha la está haciendo por su hija. Claro. Y los peores jueces son los hijos. Por tanto, si ella dejara de luchar, el día de mañana sería su hija, en este caso, que puede ser un hijo en el caso de otra mamá o Claro. papá, quien sería el encargado de criticar. ¿Por qué no hiciste nada por mi mamá o papá? Sí. Y eso es importante, por tanto, todo esto que se está haciendo en el fondo, si bien esperemos que tenga frutos pronto, Claro. va a tener un fruto más importante, que es que su hija en el día de mañana se va a sentir apoyada por ella, puesto Y va de a que decir, se hicimos generaron todo las lo agencias. posible Todo lo como posible. equipo. Claro. Exacto. Sí. Ahora, no es menor que esta persona tenga conciencia de que está arrastrando a un tercero, que está cubriendo sus pasos sin tener por qué. Y que de una u otra manera la va a terminar perjudicando. Sí, pues es parte también de la conciencia que se debe tener, y yo creo que la más relevante acá son los menores, son los niños, es un hijo que es la lucha que tú estás dando en este Exacto. minuto. Dani, Mario, agradecida porque Gracias por el poner espacio. poner el tema sobre la mesa, porque es muy importante, más allá del caso de ustedes, de todo lo que están viviendo, muchas personas que están viviendo una situación similar. Muchas Sí. gracias por el espacio. Esperamos haber aportado con Sí. esta información, que se visibilice lo que están viviendo muchas mamás y papás, que los apremios están, cuesta que se cumplan, Pero hay que seguir pero hay y que seguir seguir con la lucha. insistiendo. Hay que seguir con la bandera de lucha siempre, ¿no? Yo les quiero agradecer. Así es, muchas Mucho gracias. éxito Muchas con gracias. todo Muchas lo que gracias, viene. Muchas gracias.
Sí, no. Invitadísimos para que me cuenten también si hay resoluciones pronto. Si Por tenemos Así que, novedades, si hay te vamos a novedades contar. también, claro. Muchas gracias. Muchas gracias.